Bienvenidos a Red de Redes. Estamos aquí con el padre Pachi Bronchalo. Un día más. Y Antonio María Domènech. Bueno, perdón, Pachi Bronchalo no. FJ Bronchalo, sí, que ahora se ha cambiado el nombre. Se ha cambiado el nombre. Es verdad, ahora es más fácil Francisco encontrarme. Javier Ahora- Bronchalo. Porque ahora ya no es vasco. Ah, ya no es vasco. El otro día casé una chica que se llamaba Pachi. ¿De ¿Sí? verdad? Sí, de verdad. ¿De verdad? En serio, sí, pero era de República Dominicana. Seguro que era una chica. Pues no lo sé. Es que no se lo pregunté. Digo, yo con el expediente lo Nunca debieron lo había decir. escuchado, nunca lo había escuchado. Bueno, amigos, Pero pues no aquí nos has seguimos. dicho de qué vamos a hablar antes. De expedientes matrimoniales podríamos hacer uno Pues también. sí, pero no va a ser el de hoy, ¿sabes? vale. Hoy vamos a hablar, lo tengo aquí apuntado, de las causas del ocaso de Occidente. Toma ya, así buen tema para empezar, ¿no? Sí, sí, El sí. ocaso. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Todos, entonces, colocarnos bien y empezamos como... Occidente, que viene siendo Europa y Norteamérica, está en un ocaso cultural y espiritual y todo al muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es porque se muere. Porque vamos a ver, ¿eh? ¿Ocaso es la marca de una funeraria? De hecho es una marca de seguros, pero Bueno, el sí. ocaso es donde el sol muere, donde el sol se pone, ¿no? Entonces es un ocaso porque es una ocasión, ¿no? ¿Tiene que ver con ocasión, ocaso? Vale. ¿No? No. Bien. El caso es que está cayendo. ¿Y por qué? Pues mirad, una de las primeras causas, bueno, yo aquí he puesto unas cuantas causas, pero es que es una época poscristiana. ¿Qué significa que es una época poscristiana? Que se A da ver. el cristianismo como algo pasado. Estamos ya por encima. Ya no estamos Hemos en la superado ese momento. cristiandad. Ya no tenemos que creer en supersticiones y en cosas antiguas, sino que ahora nos hemos actualizado y somos más maduros, y eso se lo creen de verdad, ¿eh? Luego, bueno, lo que pasa luego os lo va a decir él. Antonio utilizando la primera persona del plural para hablar, pero es importante reconocer que ya no estamos en la cristiandad, ¿vale? Eso, todavía hay gente que te dice, no, España es cristiana, Europa es cristiana, que no. Hace mucho ya Juan Pablo II nos hablaba de esto, ¿verdad? Totalmente. Se ha dejado atrás el cristianismo. Claro, ¿el cristianismo qué es? El cristianismo es la verdad. Eso estamos de acuerdo. O sea, la religión cristiana es la verdadera y la Iglesia católica es la verdadera. Y esto, pues si no le gusta a alguien, pues que investigue, que lea, que se forme y que rece mucho. Si tú dejas atrás la verdad, ¿con qué te encuentras? Con la mentira. Con el error. Pues no. Con la posverdad. Amigo, la Pero posverdad. le gusta hacer que sabe más que nosotros. Claro, no sé, es una tontería, la posverdad es una mentira, pero con otro nombre, ¿entiendes? O sea, esa es la cuestión. Claro, que esa es la cuestión. Tú dejas atrás la verdad, que es el cristianismo. El cristianismo que decía que todos somos hijos de Dios, que todos somos hermanos, pero no primos. Dice que tenemos que amarnos, ayudar a los pobres, que la vida tiene una dignidad infinita, que hay que respetarla desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando se ha dejado atrás el cristianismo, ha sido como cuando tú un ramo de flores lo cortas y lo metes en un jarrón con agua. Durante un tiempo, pues parece que está vivo, pero se va muriendo, que es lo que ha pasado en Occidente. Los valores cristianos han ido muriendo. Eso de que todos somos iguales, ahora hay unos más iguales que otros. De hecho, ahora hay algunas minorías que se consideran mejores que la mayoría porque han sido oprimidas, o consideramos que otras personas no son como nosotros, nos aprovechamos de los demás. Eso de que la vida tiene dignidad infinita, habrá que ver qué es vida. Aquí tonto el último, sálvese quien pueda. Eso es lo que es el poscristianismo, dejar atrás la conciencia cristiana que nos hacía una sociedad pues como la que ha sido Occidente, que ha sido pues el Oriente, ¿no? O sea, el saliente, lo más grande de la cultura mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es la posverdad? La posverdad se llama, es una mentira, es que también se ha dejado atrás el tema de la verdad, que ahora lo que importa no es la verdad de los datos, sino el relato. Vale. El relato, o sea, lo que tú cuentes, no El que importan los convenza. datos, eso es, el que convenza, no importan los datos, importa si tu relato me convence. O sea, por ejemplo, científicamente hablando, la ciencia no solo no ha refutado la existencia de Dios, sino que la mayor parte de los científicos se dan cuenta de que hay una evidencia de que Dios existe. Pero ¿cuál es el relato que se ha impuesto? Que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, por ejemplo. Y entonces, pues que creer en Dios es irracional. Eso es un relato que se ha impuesto y que es lo que se llama la posverdad, que es una mentira, pero una mentira que está basada en que se dejan atrás los datos, ¿no? Entonces, todo Por esto- ejemplo, cuando yo estaba en Valdemoro, me acuerdo que teníamos con lo del Valdemoro, que significa Valle del Moro. Valle del Moro, eso es. Había mucha enfermo de COVID en el hospital, pero el relato oficial era que no había casos en España.
Y claro, la gente verdaderamente pensaba que no, pero los que estábamos ahí veíamos que sí, ¿no? De esto tenemos ejemplos todos los días. Claro. Y eso no viene causado porque la gente cree que la verdad es lo que ellos piensan en lugar de adecuar su pensamiento a la realidad. Explica eso, que es muy interesante. Descartes decía aquella frase que es mentira. Descartes. No, el filósofo, que perdón. decía, pienso, luego existo. Y entonces la evolución de ese algoritmo o de ese epitafio acaba siendo que lo que yo pienso es la realidad. De forma que hay personas que creen que el juicio final, el cielo y el infierno, solo es para aquellos que creen. Como yo no creo, pues no me afecta. Y realmente se creen ese relato. Entonces, los ladrones, la cerveza, no existen si tú te lo crees. Y si no te lo crees, dejan de existir. Pues igual pasa con las verdades eternas. Las verdades no dependen de lo que tú te creas. Al fin y al cabo, lo que tú te creas no cambia nada a la realidad. Lo siento mucho, perdona. Es aquello que decíamos, tu opinión no importa. Tú tienes que adecuar tu opinión a la realidad. Todo el mundo dice yo opino, pero eso no cambia la realidad de las cosas. No lo decías, ¿eh? Llevábamos 3 vídeos sin Tú decirlo. imagínate que una monja dice, Moisés no existió, por ejemplo, ¿no? Pues eso es una cosa que esa persona dice, pero que es mentira, por mucho que esa persona se lo crea, ¿no? Esto se habla de 2 tipos de relativismo. Relativismo epistemológico, de conocimiento, y relativismo moral, de comportamiento. El epistemológico, que es lo que decía él, no, es que cada uno tiene su verdad y a cada uno, pues su verdad es su verdad y lo que tú creas que existe, existe y lo que tú creas que no existe, no existe. Eso es una estupidez que raya un poco en la enfermedad mental, ¿no? Porque, como decía muy bien Antonio María, la verdad es la adecuación entre la realidad y mi mente. Eso es la verdad, ¿no? Pero luego está el relativismo moral, que es el más chungo y el más extendido, que es que no hay cosas malas y buenas, sino que depende de la persona. O sea, esto, lo que para ti es malo, para mí es bueno, lo que para ti es pecado, para mí no lo es, y todo esto en el fondo es por el poscristianismo y la posverdad. ¿Y a qué ha llevado? A la sociedad occidental que tenemos, en la cual no se puede fundamentar nada sobre nada, porque nada sobre nada. Todo es relativo. Exactamente. Y entonces Menos ahí- la afirmación de todo es relativo, ¿no? Porque eso es una afirmación absoluta para el que sigue toda esta Explica filosofía. eso que es interesante, Claro, filósofo. yo filosofo un poco, vamos a ver. Quien dice no hay verdades absolutas, ¿vale? Ya está imponiendo algo que suena a verdad absoluta y que sostiene todo el pensamiento. Todo pensamiento se funda en una serie de dogmas, verdades absolutas que son inamovibles. Entonces, el que te dice todo es relativo, todo es relativo, todo es relativo, te está dogmatizando y te está diciendo tienes que creer esto, tienes que creer que todo es relativo, porque sí, oiga, pero si todo es relativo, esto que dice usted también será relativo, ¿no? Y les puede explotar la cabeza. Claro, todo es relativo. Entonces la afirmación todo es relativo también es relativa. Luego puede ser que no todo sea relativo. Así que puede haber cosas que no sean relativas sino absolutas. Toma ya, Y entonces, Toma ya. Y entonces eso evoluciona a decir que la verdad se sujeta a la mayoría y que vamos a decidir por votación qué es verdad y qué es mentira. Lo cual es un absurdo de bulto porque en un gremio de herreros todo el mundo dirá que hay que fomentar la metalurgia y el hierro porque es su trabajo. Claro. Pero eso no está por encima de los sanitarios y de los maestros. Entonces, no podemos sujetar a las mayorías de moda o de turno la realidad de las cosas. Tiene que estar exenta al margen de lo que quieran todos. Me pregunto si con tanta filosofía habremos ganado seguidores o se habrá ido la gente del vídeo. ¿Sabes qué más decía Descartes? ¿Qué decía? Yo como, luego existo. Toma, Ah, Antonio. mira. Y sigue Oye, con el vídeo, pues seguimos. con esto de Descartes, Buenísimo. una vez en un examen a un chaval le pusieron ¿quién dijo cogito ergo sum? Y respondió Jesucristo. Significa me habéis cogido, soy yo. Es muy importante comprender perdón, esto que estamos diciendo, porque le pregunté el otro día a la inteligencia artificial, que siempre es muy interesante para saber cómo no hay que hacer las cosas, ¿no? Pues el tema del fundamento objetivo de los valores cristianos, ¿no? de los valores occidentales, la tolerancia, en concreto la tolerancia, ¿no? Dice, pues la tolerancia, digo, hay cosas que son intolerables. Dice, sí, hay cosas que son intolerables. ¿Y quién decide qué es tolerable y qué es intolerable? Y me habló del cristianismo. No, las raíces cristianas de dignidad. Digo, vale, pero explícamelo sin cristianismo, le dije. Y me sacó diciendo, no, es que sin una realidad objetiva, sin una realidad trascendente, no se puede fundamentar que es intolerable. Porque ¿en qué se fundamenta? En los consensos, como decía Antonio María. Nos ponemos de acuerdo en qué es intolerable. Y la propia inteligencia artificial me decía,
Esto ha pasado en otros tiempos, por ejemplo, con la esclavitud, que hoy consideramos objetivamente mala y, sin embargo, en su momento estaba aprobada moralmente. Dice, y la propia inteligencia artificial puede pasar en el futuro que haya cosas que hoy consideramos que están bien vistas y que luego en el futuro consideremos que están mal. Es decir, sin una realidad trascendente no se puede fundar una verdad objetiva y lo que es tolerable y lo que es intolerable, ¿no? Por eso el Occidente, está en ocaso. Porque, claro, esto es la muerte de una civilización. Cuando tú no tienes un fundamento trascendente, objetivo en el que basar las cosas, como depende de las mayorías, ¿quién se cuela ahí? Las ideologías. ¿Quién se cuela ahí? Los que tienen el poder en los medios de comunicación, que me lo decía también la inteligencia artificial. Es decir, al final, quien tiene los mass media, quien tiene los medios de comunicación y quien maneja las ideologías, es quien acaba decidiendo qué es bueno, qué es malo, qué es verdad, qué es mentira, por dónde te da, por dónde no, y es una sociedad completamente manipulada. ¿Y sabes qué pasa? No. Que al final acabamos perdiendo la capacidad de reflexionar por nosotros mismos. Porque a todas estas verdades podemos llegar solo con nuestra reflexión. Porque todos tenemos la capacidad de pensar, razonar, porque nos la ha puesto Dios, que es lo que nos distingue de los animales. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal, por una ley que llevamos escrita en el corazón. Que dice San Agustín que como dejamos de leer nuestro corazón, Dios tuvo que poner en piedras lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero que hace 8.000 años de las piedras. O sea, nosotros tenemos la ley de Dios puesta en nuestra conciencia. Lo que pasa que si acabas evolucionando desde el relativismo moral, acabas, en vez de vivir como piensas, acabas pensando como vives. ¿Te has dado cuenta que bien razona Antonio cuando se come un sándwich? Es algo... Hay que traerlo siempre. Es un cambio. Pero es verdad, yo quería decir esto que dice los consensos. Claro, al final nos hacen creer a la gente que al final es la decisión del pueblo, los consensos, todo el mundo está a favor y entonces algo se hace, el aborto, la eutanasia, el cambio del género, el no sé qué, ¿no? Y en realidad no, esto está, como bien dice Jesús, orquestado, dirigido. Quien tenga una mayor influencia en la opinión pública va a crear esa opinión para que luego cada uno diga, yo digo mi opinión, y todos lo pensamos. Y parece que somos muy libres y que desde abajo se nos ha ocurrido hacer, pero hay líneas ideológicas que están manejando eso. Y es que donde termina la razón, empieza la ideología. Donde termina lo que tú puedes pensar y seguir la ley natural, empieza la ideología. Y la ideología es ciega, ¿vale? Al contrario que la filosofía, al contrario que la fe y la razón unidas, que no son ciegas, nos ayudan a ver más. La ideología te pone una venda en los ojos, tienes que seguir esto. Es terrible. Entonces, mirar, quitar a Dios no nos hace más libres, nos hace más esclavos, porque si no sigues a Dios, ¿a quién estás siguiendo? Estás siguiendo a otros, estás siguiendo líneas ideológicas, estás siguiendo filosofías, estás siguiendo pensamientos. Quizá no te das cuenta, pero que otros ya han trazado por ti. Nada es tan original, todo camino está inventado. Si no te catequiza la palabra de Dios, si no vives en la verdad, te van a catequizar otros, van a ser otros los que te digan. Y si tú no tienes claro a dónde vas, que en el caso de un cristiano es que vamos al cielo, van a llegar otros y te llevarán a donde ellos quieran, ¿no es así? Vamos a poner un ejemplo para entender esto, el aborto. El aborto era una cosa completamente inconcebible hace un montón de años. ¿Por qué? Porque es considerada el asesinato de un niño, de un ser humano, de un no nacido. Sin embargo, hubo un grupo de personas que empezaron a hacer presión para conseguir que la gente empezara a plantearse la opción del aborto. Y lo hicieron llevando a los tribunales en Estados Unidos un caso muy grave de una chica embarazada que hicieron mediático y público para influir totalmente en la opinión pública, de manera que la gente se pusiese como a favor de esa chica y empezase a calar en la gente la mentalidad de que se podía abortar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer un negocio, porque fueron médicos los que empezaron a mover este caso y los que hablaron con esta chica para conseguir que se convirtiese en un caso mediático. Era para conseguir dinero. Consiguieron que calase en toda la sociedad esta mentalidad de pobrecita, pobrecita, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final la gente acabó como asumiendo que el aborto era algo bueno, algo necesario, que en algunos casos se fue ampliando, bueno, algo bueno en algunos casos, algo bueno en todos los casos, depende de la madre, hasta que se acabó negando que realmente el ser humano, el feto es un ser humano, y se acabó desplazando al tema de los derechos de la mujer. Y claro, luego, ahora, si hiciéramos una votación, saldría por mayoría que la gente quiere el aborto. Pero eso lo haces antes de toda la campaña publicitaria que se hizo pro aborto y no
se habría... espera, Josema, que esto es un tema... No me distraigas ahora, macho, que estoy en un tema ahí a tope. Bueno, tranquilo, si tengo ahí el este, no te preocupes. Tú me tienes caña con el tiempo. Nada. Entonces, ahí se impuso una posverdad, ¿no? Que es que el feto no es un ser humano, que no tiene por qué nacer, que no sé qué. Y ahora mismo, si votásemos, la mayoría votaría a favor del aborto. Pero en realidad, si nos fijamos, es algo que se ha impuesto desde la ideología, ¿no? Este es un ejemplo concreto. Y probablemente la gente pensará que por ellos mismos han llegado a la conclusión del aborto, cuando hay toda una campaña, tribunales, casos extremos, ha aparecido a lo mejor en series o películas de televisión un personaje de una manera muy emotiva, dando cierta pena, oye, que esto hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante, y todo eso ha ido creando una visión distinta que se ha ido imponiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a pensar. Ya terminamos con esto porque el ocaso de la filosofía ha sido una de las causas del ocaso de Occidente. La filosofía se complicó un montón porque la gente se le empezó a ir la olla al dejar a Cristo de lado, y ahora la gente piensa que filosofía es sinónimo de comerse la cabeza. Entonces, como la gente no quiere comerse la cabeza, los demás le dicen, tú tranquilo que ya pensamos nosotros por ti. Entonces, volver a pensar. Os recomiendo una película que es El grito silencioso, que habla sobre precisamente este tema de cómo utilizaron el tema del aborto de esta chica en el caso de Roe versus Wade en Estados Unidos para legitimar en el mundo entero el derecho al aborto. Yo recomiendo un santo, y es Popielusco. La mejor manera de llegar a él es a través de la película Walesa, con W, que fue el último mártir del comunismo en Europa. Que sepamos. Sí, seguro que hay más. Lo acabaron metiendo en el maletero de un coche y lo tiraron a un río. Los hijos de la libertad y de la democracia. Pero mantuvo firme su criterio, aún amenazado de muerte reiteradamente. Brutal. La película Walesa. Pues ya que dice Jesús, una pequeña reflexión rápida, hay que volver a la filosofía. No sé si os dais cuenta que la filosofía está cada vez más esquinada de los programas de estudios en los colegios, en los institutos. Esto también nos puede hacer pensar qué interés hay en quitarla. Un libro, pues para conocer la filosofía, consultar, saber de un autor la historia de la filosofía, de Rafael Gambra, que es un resumen, pues eso, de toda la historia, los principales pensadores de toda la historia, desde Grecia en adelante hasta nuestro tiempo, y es muy iluminador y te puede ayudar si te quieres formar en este tema. ¿En serio que he pensado en ese libro? ¿De verdad? Sí, pero has dicho el Popielusco. No, porque los libros son tuyos, yo no estoy en COU, ese libro. Los libros son míos, claro. Las películas son suyas. Qué lío, ¿no? Buah. Bueno, Francisco Javier Lorenzano, encantado. Otro sándwich. Muchas gracias. Antonio María, a Gracias. pensar. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.